We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we... Hola y bienvenido a otro de mis vídeos. Bueno, como podéis observar, este vídeo es totalmente diferente a otros que vengo haciendo. Aquí estamos en el año 1999, en lo que sería las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, España. Bueno, esto se recogió desde esa época. Como podéis observar, estamos viendo lo que serían unas estructuras de una de las obras. Y no simplemente veremos una de las estructuras de esta obra, sino de varias obras más. Entonces, claro, lo interesante de ver una obra faraónica de esta índole es, bueno, que a los que nos gustan ver estas obras y, por ejemplo, tener un recuerdo, lo que nos permite es poder grabar algunas imágenes, como vais a poder ver aquí. Aquí podéis ver las imágenes de estas obras y también dentro de lo que es un perímetro de seguridad, porque no se ha accedido en ningún momento a lo que serían las obras, sino simplemente con la cámara desde una zona de seguridad que podréis observar en lo que es el vídeo. Se ha hecho varias tomas de distintos ángulos de todo lo que sería estas obras. Como podéis observar, aquí vemos muchísimas grúas de gran dimensión. Fijaos, está el hemisferio que vemos, el príncipe Felipe también lo vemos a la derecha. Aquí hacemos unas tomas que se puede apreciar el interior del hemisferio. Fijaos toda esa cantidad de material de obra que hay extendido por todas las zonas, también la maquinaria, los puentes, todo el equipo que parece que en esta grabación la mayoría se ha hecho en una hora apropiada para no molestar a la gente que está trabajando. Y bueno, como os puedo comentar ahora mismo, de este tipo de grabaciones que son ya de bastantes años, porque fijaos que estamos ahora mismo en el 2018 y esta grabación se hizo en el 1999. Son grabaciones recogidas y guardadas, puesto que entonces yo no conocía lo que era la plataforma de redes sociales y menos YouTube. Entonces, claro, ¿por qué me he decidido a sacar este tipo de grabación? Que normalmente los aficionados a hacer esta grabación, o por ejemplo, nos la guardamos para nosotros mismos como un recuerdo de haber estado por esa zona y haber visto estas enormes obras gigantescas que no se suelen ver así como así, sino en esas épocas cuando hay grandes proyectos, y cuando hay grandes proyectos se ejecutan esas obras. Fijaos aquí lo que estoy diciendo, está grabando detrás de una valla. En ningún momento nos hemos cruzado la línea de seguridad para introducirnos en la obra y grabar, sino simplemente detrás de esa valla hemos grabado lo que es el contenido de esas obras, para no molestar a nadie y no invadir una propiedad si es privada, que posiblemente sea privada. Esas obras en aquella época bueno, habían proyectos y habían unas constructoras, habían unas subcontratas. Entonces, claro, nosotros no debemos de molestar a toda esa gente, simplemente podemos tomar unas imágenes y mostrarlas a un público que pueda tener algún tipo de interés en este tipo de construcciones. Fijaos cómo se están desarrollando aquí varias obras, los forjamientos que tienen, que son muy interesantes ver todo esto, porque esto supongo que nadie lo habrá visto si ese tipo de grabaciones alguien no la ha editado.
Entonces, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver esto así. Es muy interesante. De hecho, os puedo comentar de que contenidos así, pues tengo bastantes contenidos. Por ejemplo, tengo, os podría decir, de la Copa SCAP, que posiblemente sacaré más adelante, que es muy interesante también, cuando se desarrolló el proyecto de la Copa SCAP en Valencia. También de la Fórmula 1, también tengo algo de la Fórmula 1. Tengo viajes interesantes también, donde hay buenos acontecimientos, pero para todo ello, y no es que sea un poco cansino, sino os lo recuerdo, tanto al principio, cuando presento pues un vídeo, o incluso al final, que os digo que os suscribáis. Porque para ver estos vídeos que yo tengo, por ejemplo, os debéis de suscribir. Porque si echáis un vistazo a mi canal, veréis que hay vídeos que tienen más de un año y tienen muy pocas visualizaciones. Entonces, bueno, ¿culpa mía? No. ¿Culpa del servicio, la plataforma? No lo sé. Porque no se ven. Porque son buenos vídeos. Pero si os suscribís a mi canal, podréis ver todo este contenido. Entonces, pues bueno, espero que guste este vídeo. Como ya os digo, si este vídeo así de este tipo de obras y panorámicas que se hacen de lo que es unas obras tan grandiosas como fueron las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, aquí en España, en 1999 y otros años, si veo que esto a la gente le gusta, y veo que hay suscriptores que están interesados, entonces ya miraré mis archivos de lo que son la Copa SCAP, lo que es la Fórmula 1, otros contenidos muy interesantes de obras que he encontrado, incluso por decir catedrales en viajes, obras interesantes. Bueno, en fin, ya os lo dejo a vuestro interés. Si vosotros os queréis suscribir a mi canal y hacer comentarios, oye, pues mira, quisiera ver, tienes esto, tienes lo otro, bueno, en fin, dentro de lo que es permitido, veis como lo que estoy comentando, detrás de una valla se ha realizado, una valla de seguridad, se ha realizado este vídeo, o sea, en ningún momento se ha invadido el territorio de esa construcción para grabar el interior o cualquier otra zona. Entonces ya, bueno, os digo que para ver bien todo este contenido, lo interesante sería que os suscribierais. Si os suscribís, aparte de que vais a ver un contenido que otras personas no han visto, pues veréis un contenido muy variado en mi canal. O sea, es algo que es normal, porque claro, veis un vídeo por ahí circulando en la plataforma y dice, oye, este vídeo parece interesante, voy a verlo, vale, pero realmente podéis ver ese vídeo si os gusta, si no, mantenéis un contacto, digamos, con el creador. Si no mantenéis un contacto que es el creador y el suscriptor, entonces se pierde, digamos, el contenido tan valioso que podáis vosotros visionar. Entonces yo pienso que lo más lógico sería pues suscribirse. Entonces, dentro de la suscripción, pues me enviáis los comentarios que consideréis que son aceptables para cualquier visualización. Yo acepto todo tipo de sugerencias, todo tipo de comentarios, pero lo que no voy a aceptar, lo voy a decir ya de un principio, es las personas o personas que no sientan interés ninguno por mi canal y solo quieran perjudicar, digamos, el que yo siga produciendo, porque claro, yo veo aquí vídeos que no se ven desde hace más de un año, más de 10, 15, 20 visualizaciones, y es algo que me empieza a preocupar. Y entonces, pues ya os lo comento desde un principio. Este contenido es un contenido que no ha visto con apenas mucha gente, sino nos lo hemos guardado nosotros mismos y lo exponemos para que vosotros lo veáis. De hecho, yo os puedo decir
que ha habido acontecimientos aquí en Valencia en este mismo año, 2018, de un galeón que ha llegado a Valencia, al puerto de Valencia. Me he gastado 6 euros para mostraros, digamos, las imágenes, hablar con el personal del galeón, que me dieron un poquito de información sobre el galeón y su historia, y cuanto apenas se ha visto, y me he gastado 6 euros de mi bolsillo para mostrarlo a vosotros. Entonces eso llega un momento de que agota y cansa, porque hacemos un trabajo para que vosotros lo veáis, y si vosotros no lo veis, al final, ¿qué hacemos? Pues no hacemos más contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os suscribáis al canal, hay mucho contenido muy bueno, y nos vemos en el próximo vídeo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry